Buenos días, mi nombre es Oscar Emilio Ortiz Fallas y estudio la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. El tema que seleccioné para exponer es el de motores de viento iónico. Este tema lo abordaré mediante el título Eliminación de microorganismos del aire mediante motores de viento iónico, una visión a futuro. Para entender este tema hay que entender los dos ejes fundamentales sobre los cuales yace. Por un lado, los motores de viento iónico y por otro, la expansión de microorganismos mediante aerosol. En términos muy simples, un motor de viento iónico, también conocido como motor electroaerodinámico o motor electrodinámico, es una máquina capaz de generar una corriente de aire sin necesidad de tener partes móviles. Para esto, se genera una gran diferencia potencial entre un electrodo muy puntiagudo y otro con mucha superficie de contacto. Esto genera que se ionice el aire y los iones se muevan de una punta a la otra, arrastrando consigo las moléculas de aire y por lo tanto generando viento en el proceso. El otro tema fundamental de esta exposición son las enfermedades transmitidas en el aire. Estos son microorganismos tales como bacterias, virus, hongos, entre otros, que viven y se reproducen en el aerosol, gotas microscópicas de agua, que son lo suficientemente pequeñas como para viajar libremente por el aire sin ser percibidas. Ya habiendo entendido los dos conceptos clave del tema, cabe preguntarse, ¿cuál es la importancia de todo esto? ¿Para qué se quiera estudiarlo? Hay dos temas fundamentales que resumen la importancia de este tema. El primero de ellos es que en la época actual ya tenemos el desarrollo tecnológico necesario para aprovechar esas tecnologías. Y el segundo de ellos es que la transmisión de enfermedades mediante aerosol es un tema sumamente serio, sobre todo para contextos hospitalarios. Y ya existe el desarrollo tecnológico suficiente para aprovechar de buena manera los motores de viento iónico, pues esta es una tecnología que se conoce plenamente desde los años 1960. Sin embargo, es hasta los últimos años que se ha logrado un desarrollo suficiente en la tecnología como para que tenga cierta aplicabilidad en la vida real. Al respecto, el doctor Immanuil Filaditakis, investigador en la Universidad de Ática Occidental, con un amplio recorrido en el tema, nos menciona junto a sus colegas que el diseño mejoró al cambiar el electrodo sencillo por un electrodo poroso húmedo, consiguiendo así una mejora del 95% con respecto al modelo simple. El segundo motivo tiene que ver con el riesgo que supone el contagio de enfermedades mediante aerosol para lugares como los hospitales, pues como se mencionó, todo tipo de microorganismos puede viajar en el aerosol. Esto ya es un problema en sí mismo, pero si se le suma el hecho de que los hospitales son lugares con poca ventilación y con mucha densidad de personas inmunológicamente comprometidas, se ve realmente la magnitud del problema. Al respecto, el doctor e investigador en la Universidad de Ciencias Médicas de Arak, Seyed Hamed, menciona junto a sus colegas que año con año hay más pruebas de que algunos agentes infecciosos se transmiten en el aire y que el aire de los hospitales podría considerarse una posible vía de transmisión de estas infecciones. Habiendo entendido la importancia del tema, les comparto mi postura sobre el mismo. Esta es que los motores de viento iónico son una alternativa viable para el filtrado de microorganismos en el aire. Pues hay tres motivos que sostienen esta postura. El primero de ellos siendo que la incorporación de esta tecnología permitiría fusionar dos procesos críticos en uno solo. El segundo motivo es que la tecnología sería más fiable que los ventiladores tradicionales. Finalmente, esta tecnología sería sumamente silenciosa, ideal para contextos hospitalarios. El primer motivo por el cual considero que esta tecnología tiene futuro es porque permite fusionar dos procesos en uno solo, el movimiento del aire y el filtrado por plasma. Pues el filtrado por plasma es un proceso por el cual se pasa una corriente de aire por una descarga de gas ionizado, haciendo que los microorganismos en el aerosol del aire mueran, ya sea por causa de la destrucción de sus membranas celulares o por las especies de oxígeno y nitrógeno generadas durante las descargas. Estas son sustancias sumamente reactivas que descomponen toda sustancia con la que entran en contacto. Es el efecto combinado de ambos procesos el que hace tan efectivo este tipo de filtración. Al respecto, la doctora Li Yancheng, investigadora del Laboratorio Estatal Clave de Ingeniería y Tecnología Electromagnética Avanzada, menciona junto a sus colegas que el purificador de aire por plasma
alcanza una impresionante eficiencia de filtración del 91,5% y logra inactivar con éxito bacterias y hongos, y el 99,32% del virus H1N1. En este gráfico se puede observar un resumen del funcionamiento del filtro por plasma. En esta primera fase se puede observar cómo se acerca al filtro una molécula de aerosol conteniendo un virus. Ya esto puede ser conteniendo un microorganismo. Posteriormente, la molécula de aerosol pasa por el haz de plasma. Este es el encargado de los dos procesos mencionados anteriormente. Primero, de destruir la membrana celular del organismo que haya pasado por ella, y el segundo, es el encargado de generar las especies reactivas tanto de oxígeno como de nitrógeno, las cuales terminarán por matar todo organismo que haya sobrevivido al primer impacto del haz de plasma. Si nada de esto es efectivo, posteriormente las moléculas de aerosol terminan contactando con la placa negativamente cargada. Esto hace que la molécula se evapore debido al efecto indirecto del viento iónico, haciendo al final que cualquier microorganismo, o por lo menos que la gran mayoría de microorganismos restantes, mueran por la falta de agua. Por tanto, se podrían plantear dos posibilidades. La primera de ellas sería incorporar el motor de viento iónico directamente a este filtro, haciendo que ambas partes funcionen por separado. La otra posibilidad sería fabricar un módulo que hiciera ambos procedimientos a la vez. Con base al motivo anterior, la segunda razón por la cual considero que los motores de viento iónico son una alternativa viable para el filtrado de aire tiene que ver con su fiabilidad, pues esta es muy superior a la que se puede lograr utilizando ventiladores tradicionales. Al analizar la fiabilidad de un equipo hay que fijarse principalmente en los llamados puntos de fallo único, componentes de la máquina que al momento de fallar detienen por completo el funcionamiento de la misma. En este caso, la ventaja de los ventiladores electrodinámicos sobre los ventiladores tradicionales es la cantidad de puntos de fallo, pues los ventiladores electrodinámicos tienen muchísimos menos puntos de fallo que los ventiladores tradicionales. En este diagrama se puede observar la diferencia entre los puntos de fallo único de un motor convencional y un motor de viento iónico. En el caso del motor convencional hay 4 puntos de fallo único que son los más críticos. Estos son, primero que todo, los rodamientos, porque estos están en acción constante siempre que el motor está en movimiento, por lo tanto son de los primeros componentes en desgastarse. Después tenemos al rotor y al estator, pues estos son dos grandes bobinas que si una parte de la bobina se quemara, toda la bobina quedaría inutilizada, y eso puede ocurrir tanto en uno como en otro. Finalmente, el último punto de fallo crítico está en la caja de conexiones, pues si esta fallara, ya no llegaría electricidad al resto del motor, frenándolo inmediatamente. Por otro lado, un motor de viento iónico solo tiene un único punto de fallo crítico, y esa es la fuente de alimentación, pues sin esta no hay movimiento. Por otro lado, tanto el electrodo positivo como el electrodo negativo no son puntos de fallo crítico porque no pueden fallar repentinamente, sino que sufren un desgaste continuado y lento a través del tiempo, por lo que su mantenimiento es fácil de predecir y de realizar. Por lo que en general esta postura está en concordancia con lo que dice el Dr. Eric Moreau, investigador de la Universidad de Poitiers. Él menciona junto a sus colegas que este tipo de motores son muy robustos. Finalmente, el último motivo por el cual considero que esta tecnología es viable es por lo silencioso que resulta su operación, pues la ausencia de partes móviles hace que la cantidad de ruido generado por esta máquina sea mucho menor a comparación de un motor convencional. En el caso de los ventiladores tradicionales, el ruido se puede trazar a dos elementos fundamentales: la turbulencia generada en el viento y el rozamiento de los componentes mecánicos. Por otro lado, las fuentes de ruido de los motores electrodinámicos se pueden encontrar en la turbulencia del viento, igual que en el caso anterior, y en los arcos eléctricos generados por los electrodos. En ambos casos, por lo tanto, se puede suprimir el ruido generado por la turbulencia del aire, pero es más fácil eliminar el ruido de los arcos eléctricos a comparación del ruido generado por el rozamiento, puesto que este último es una consecuencia intrínseca del propio rozamiento, mientras que el ruido generado por los arcos eléctricos es una consecuencia primero de la forma de los electrodos
y después de las características de la electricidad suministrada. Por lo que en concordancia con lo que dice el doctor Eric Moreau, investigador en la Universidad de Poitiers, menciona en su estudio Movement of Air in the Electric Width of the Coronal Discharge que en ámbitos en los que no se puede tolerar ruido, este tipo de motores son la solución correcta. En conclusión, el filtrado de microorganismos en el aire mediante motores de vidrio iónico no es solo una posibilidad muy prometedora, gracias a la fusión de dos procesos en uno, como es la combinación de las fases de ingreso de aire y de esterilización del mismo, o con su gran robustez debido a su falta de partes móviles, o incluso con su funcionamiento silencioso, sino que también es una gran enseñanza para la vida sobre el costo tanto en tiempo como esfuerzo que requiere el desarrollo tecnológico, pues el proceso de desarrollar esta tecnología desde su inicio hasta su punto actual tomó alrededor de 100 años y poco a poco, con esfuerzo colectivo, se transformó una tecnología aparentemente inútil en una prometedora como la que tenemos hoy en día. Muchas gracias.